Bueno, muy bien, Albino. El tema del presupuesto sigue sin definirse. Lo hemos venido tratando desde hace por lo menos 3 o 4 semanas, porque faltan algunos ajustes y faltan acuerdos en la legislatura bonaerense. El gobierno no consigue los avales para llevar adelante la iniciativa y por lo tanto no lo lanza al ruedo, es decir, no lo pone en la mesa de discusión del Efectivamente, Parlamento. porque hay objeciones que tiene con el presupuesto, comparte con el del financiamiento, por caso con el endeudamiento y algunas otras cuestiones vinculadas con la ley impositiva que generalmente acompaña el proyecto de presupuesto. Y como nosotros hacemos en cada una de nuestras ediciones, queremos conocer las voces de todos los representantes políticos de los diferentes bloques y en eso nos metemos en esta entrevista. Exactamente, nos quedaba consultar cuál es la postura de la coalición cívica y por eso hemos convocado a un representante de ese sector, Oscar Negrelli. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, están en estos momentos viendo cuál es la posición que va a asumir su bloque y sus acompañantes en la legislatura por el tema del presupuesto. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo están? ¿Qué le han dicho a ustedes? ¿Qué saben? Nosotros en realidad tenemos una posición clara que tiene que ver con que nosotros no acompañamos el presupuesto provincial mientras siga el IPS dentro de rentas generales. Ustedes saben que el IPS, el sistema previsional público de la provincia de Buenos Aires, el más importante de la Argentina, y que ese presupuesto tiene un resguardo constitucional que el gobernador Scioli ha roto ya hace muchos años, que es un presupuesto autónomo de rentas generales de la provincia. Lamentablemente esto ha sido modificado y nosotros por una cuestión de principio no vamos a acompañar el presupuesto mientras esto no vuelva. Ahora, Negrelli, lo que dijo el gobernador siempre, porque no es una objeción nueva esa que le hacen, no, por supuesto, es que en realidad lo que está haciendo es garantizando, incluso hasta generando más recursos en el IPS, porque al fin y al cabo lo que se hace con ese movimiento es blanquear lo que ya de hecho venía ocurriendo. La provincia le da bonos, se queda con el excedente y después el IPS, por supuesto, recupera y con intereses el dinero que oportunamente puede la provincia tomar de allí. Bueno, hasta ahora no lo ha recuperado. La ministra, en una de las reuniones preparatorias que hubo del presupuesto, ya reconoce que hay más de 6.000 millones tomados en estos últimos años y no hay ningún tipo de devolución en efectivo. Fíjense ustedes que hoy nuestros jubilados están teniendo que caer en manos de financieras, de usureros para algún tipo de préstamo personal, porque el instituto no tiene ningún tipo de políticas públicas con ese excedente. Entonces, nosotros hemos hecho un planteo donde el instituto pueda endeudarse hasta un 15%, es decir, que le dé a la provincia en bono hasta un 15% de su excedente, pero que el resto lo aplique en garantizar la proyección previsional y por otro lado en políticas públicas para un sector que está absolutamente desprotegido y ninguna de las dos cosas han ocurrido. O sea que lo que está haciendo la provincia con el IPS es más o menos parecido a lo que se cuestiona en algunos sectores de lo que hace la Nación con el ANSES. Más grave aún, porque, ¿por qué? A ver, cuéntenos. Porque el ANSES en definitiva es un sistema de seguridad social, con lo cual uno puede en una conceptualización de seguridad social entender que el acceso, por ejemplo, sí, a la vivienda, el acceso a la tecnología en las escuelas puede ser considerada parte de políticas sociales. En cambio, el IPS es un sistema de previsión social, está exclusivamente dedicado a todo lo que tiene que ver con... No puede el presidente del IPS decidir o no podría decidir que su excedente lo pueda prestar al Estado. Debe hacer acciones vinculadas exclusivamente con los jubilados. Con el sistema previsional, exactamente, y con todo lo que tiene que ver con el sector. Ustedes fíjense, por caso, los sectores que han sido transferidos, Astilleros Río Santiago, para ponerles un ejemplo, la provincia de Buenos Aires hoy les reconoce una jubilación menor a la que tenían en Nación. Y sin embargo siguen teniendo una cantidad de descuentos impresionante y el directorio del IPS ha decidido que todos esos rubros que van a descuento no sean rubros incluidos en la jubilación de aquellos que van dejando la vida activa. Entonces no estamos hablando de una caja menor. Y fíjense a qué punto que en este último presupuesto nos encontramos con la novedad que el gobernador Scioli sacó la caja de jubilación en el Banco Provincia del presupuesto del IPS. Ustedes vieron que IPS estaba hasta el año pasado compuesto por los jubilados directos del sistema estatal provincial, la caja de jubilados de la policía de la provincia y la caja de jubilados del Banco Provincia. Como es tan deficitaria la caja de jubilados del Banco Provincia, la sacó y la puso
dentro de las cuentas del Banco Provincia, pero después le termina dando al Banco Provincia 1.200 millones, como fue el año pasado, efectos de cubrir el déficit del banco. Claro, y eso Bueno, está... pero de alguna manera hay que cubrir el déficit del banco, la caja del Banco Provincia, porque eso, digamos, ya es un problema que viene de arrastre. ¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo soluciona? Teniendo políticas activas para el sector y recuperando algunos de los aspectos que pertenecen a la caja de jubilados del Banco de la Provincia. Por ejemplo, el Grupo Vapro, la marca Grupo Vapro pertenece a la caja de jubilados del Banco de la Provincia y sin embargo no reciben ningún dividendo por eso. En los edificios más importantes del Grupo Vapro, como los que están en Pellegrini, pertenecen a la caja de jubilados del Banco de la Provincia. No aportan a eso. Reciben, es testimonial el caso del alquiler, y lo que es los dividendos del Grupo Vapro no reciben absolutamente nada. Si nosotros volviésemos después de lo que fue la década del 90, ya que estamos en la década nacional y popular, todos los empleados del Grupo Vapro dejan de ser de comercio y vuelvan al banco, a ser empleados del Banco Provincia, nosotros recuperaríamos una relación de la pirámide para que la caja deje de ser deficitaria. Entonces, no hay políticas para ir paliando el déficit de la caja cuando en realidad hay herramientas para hacerlo. ¿Y es la única objeción que le hace Oscar al presupuesto? No, nosotros las otras cuestiones que le hacemos tiene que ver con las políticas de endeudamiento. Históricamente hemos dicho que nosotros no acompañamos si no hay una pauta salarial indicativa, por lo menos, porque esto implica estar votando un presupuesto que es absolutamente irreal. Nosotros tenemos objeciones serias respecto al congelamiento de vacantes en áreas sensibles como salud, educación y justicia. Y nosotros vemos además que el presupuesto tiene en algunas áreas como jefatura de gabinete, como lo que tiene que ver de publicidad, verdaderamente una cantidad, ferrocarriles, Ferrobaires tiene un aumento impresionante de personal sin ningún tipo de razón de ser en lo que implica el funcionamiento de los trenes en la provincia de Buenos Aires. Tenemos nuestros duros cuestionamientos y además seguimos insistiendo con que mientras la provincia no ponga como política la recuperación de sus recursos, denunciando el pacto fiscal del año 92 para recuperar el 15% de los fondos que quedan en la ANSES y no propugna el descongelamiento del fondo del conurbano, que implicarían más de 13.000 millones de pesos, seguimos, como se dice en la calle, mordiéndonos la cola, porque en definitiva se dice que hay menos endeudamiento, cuando en realidad hay menos endeudamiento porque la masa que mueve la provincia cada vez es mayor, pero no porque haya políticas más activas. Lo reconoce la ministra, estamos en niveles de presión impositiva de casi el 41%, casi en la enajenación, cuando se dice en toda política tributaria que no debería superarse el 35%. Y sin embargo, la crisis estructural de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que no hay definiciones en estas áreas tan claves. Por estas horas también está por definirse si se va a aplicar o no un adicional del 18% para el impuesto inmobiliario. Ustedes habían hecho una propuesta alternativa. Exactamente. Para evitar o eludir que los contribuyentes, los dueños de las propiedades de todos los que nos están viendo, más los dueños de los campos, tengan que pagar el 18% adicional. ¿Cuál es esa variante? La variante le propusimos a la ministra, que además tiene que ver con recaudar casi 2.000 millones cuando con el impuesto inmobiliario solamente podría recaudar 800, tiene que ver con aumentar la alícuota del 12 al 15 de lo que son las salas de juego y bingo. Esto lo quiero aclarar porque la alícuota de ingresos brutos no tiene que ver con nuestros agencieros. Hoy los agencieros de lotería de la provincia de Buenos Aires están pasando una situación bastante peculiar porque todo lo que es el juego online le ha sacado muchísima recaudación y por lo tanto se empiezan a perder fuentes de trabajo. Entonces, no tiene que ver con nuestros agencieros. Tiene es decir, que ver con aquellas personas que administran algunos de estos locales donde está el grillito en toda la provincia de Buenos Aires, son 12.000 creo. Exactamente. Ese no tiene que ver con eso. Queda excluido. Estamos hablando de la sala de juego y estamos hablando de la sala de bingo, ¿no? Puede ser que también una explicación de esto sea que esto del masismo de gritar que se oponen al presupuesto pero no discutir política alternativa será por la defensa de Trilenium y del Grupo Volt, ¿no? Que tiene una relación bastante estrecha con el intendente Massa. Estamos hablando de esos tipos de sectores. No, el masismo tiene alternativa. Dice que la alternativa de ellos es que gaste menos Scioli's en materia de publicidad. Sí, nosotros lo venimos denunciando hace 4 años y en cada denuncia de esa, en la cual hemos mostrado que el gobernador Scioli gastaba 1,5 millones de pesos por día entre los gastos propios del gobierno,
lo de lotería y lo del grupo Vapro, y cada vez que discutimos eso, lo que hoy son los 22 diputados del bloque del masismo levantaron la mano votando el proyecto de Scioli. Usted dice que en realidad el masismo se queda nada más que con la diatriba relacionada con la publicidad, pero no hay una alternativa como para equilibrar un poco la cuenta de la provincia atacando a algún otro sector que puede tributar más. Por supuesto, nosotros vía epistolar lo hemos invitado al intendente Massa o a quien él resuelva a discutir nuestro proyecto alternativo o que ellos acerquen el proyecto alternativo. Es decir, sigamos cuestionando lo que cuestiona la provincia, pero aportemos a generar mayores recursos genuinos de sectores que hoy están altamente beneficiados. Entonces, usted hablaba de los bingos, sala de juego, la telefonía celular, que esto no tiene que ver tampoco con lo que hace a lo que se paga hoy de consumo, porque hoy el teléfono celular dejó de ser un bien suntuoso para ser casi un bien de primera necesidad. Pero eso la empresa después lo trasladan automáticamente. Bueno, justamente ahí está la política de defensa del consumidor para impedir que se traslade esto a los precios, sino aprobar ese traslado de los precios. Hemos apuntado también nosotros a lo que pasa es que la telefonía celular todavía no es considerada un servicio público y consecuentemente la regulación de la tarifa tampoco tiene mucha posibilidad o margen de maniobra al gobierno como para manejarla. Y menos el de la provincia, ¿no? Bueno, nosotros, depende de Nación. Claro, el planteo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con que justamente poner en la discusión todo este tipo de cuestiones. Cuando hablamos del juego, también sabemos que un mayor tributo al juego puede ser que después se vuelque en el valor de las fichas, las monedas o las cartulinas del bingo. Pero lo que estamos hablando es si verdaderamente hay una decisión política no de atacar, sino que los sectores más concentrados sean aquellos que tengan la mayor carga impositiva, bueno, hagámoslo seriamente. Nosotros estamos identificando los sectores que estamos planteando. Entonces, el tema del tabaco es otro. Hemos llegado a decir que podía ser un elemento de discusión las agencias vinculadas al turismo internacional, ya que tanta gente se ha volcado al turismo internacional como una forma de evadir esta cuestión del cepo cambiario, y hoy hay una demanda muy grande y una venta muy importante. Bueno, poder grabar también ese sector. Es decir, hay sectores para ser grabados. ¿Y usted cree que va a salir finalmente el presupuesto, Negrelli? Se lo pregunto porque yo tenía mis dudas, pero la verdad es que en los últimos días he tenido la posibilidad de hablar con algunos intendentes y demás, y la sensación que tengo es que hay un compromiso bajo cuerda de que algunas de las derivaciones del endeudamiento por caso en obras o de la suba impositiva en otro caso va a derramarse para los municipios, y ahí me parece que empezó a torcerse la voluntad, por lo menos de algunos sectores que originalmente se habían mostrado críticos. Sí, respecto a algunos sectores que se manifestaron críticos y después terminan manifestando que van a acompañar, creo que es la historia de siempre, ¿no? La gobernabilidad, el derrame de 1 o 2 puntos del presupuesto para descentralización municipal, mayores recursos. Esto siempre ha sido la historia con algunos sectores de la oposición, por lo menos la que me tocó vivir a mí estos 4 años en la legislatura. Creo también de que para el masismo le va a ser insostenible esta cuestión, porque insisto con lo mismo. A ver, de los 22 diputados que tienen hoy en el bloque masista hasta el 10 de diciembre, 21 votaron los 3 anteriores presupuestos de Scioli tal cual Scioli lo presentaba. Con endeudamiento incluido. ¿Por qué ayer sí y hoy no? Porque nos cambiamos de camiseta. Entonces, ¿con qué criterio se votaba y con qué criterio se vota ahora? Ahora, que esta discusión se posponga para después del 10 de diciembre, los nuevos legisladores del masismo tomen la voz cantante y sean ellos los que establezcan esto y el resto acompañe, bueno, puede ser parte de los nuevos tiempos de la política. Nadie puede imputarle a alguien que por haber cambiado el sector político... Pero hoy por hoy no hubo recambio, digamos, son los mismos. Hoy por hoy, lo digo con términos callejeros, sería impresentable que los mismos 22 que levantaban la mano, sacándolo a Simonini, que estaba antes con nosotros, los 21 restantes que levantaban la mano por el proyecto de presupuesto de Scioli con endeudamiento incluido, tal cual venía, hoy digan que no. Oscar Negrelli, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, como siempre. Ustedes por la invitación, gracias. Muy bien. Ya volvemos.